Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Nos alegramos de que esté esto tan lleno de gente y que venga mucha gente que no está en la actividad, pero la gente que estaba matriculada en principio en el curso cubrían las plazas y siempre dejamos sitios suficientes para que se puedan sentar otras personas. Pero a veces nos encontramos con un problema en los cursos de formación, que hay mucha gente que no nos confirma que va a venir, que nosotros contamos que no viene, no solo en esta actividad, sino en otras muchas, y que después sí que viene sin confirmar. Entonces nos pasan cosas como esta. En este momento estamos intentando traer sillas de otra aula, pero bueno, esto también tiene la capacidad que tiene, nosotros lo sabemos. Aquí hay 250 personas, hoy hay muchísimas más. Entonces os ruego que disculpéis esta incomodidad. Vamos a intentar, ya os digo, esperar un momento que puedan venir sillas de otras aulas. Ya las están trayendo ahora las compañeras. Si les podéis echar una mano los que estáis por ahí, iremos un poco más rápido. Y ya os digo, también nos gustaría, bueno, que esta fuese la dinámica, que no fuese la dinámica de las demás sesiones, pero bueno, que estén todas las sesiones así de llenas como están las demás. Gente está saliendo y vamos a empezar en 5 minutos. Yo os digo un par de cosas, que Yoconda está bajando. Este curso hemos tenido que empezar el ciclo de encuentros con autores que organizamos todos los años con bastante antelación de lo que es normal en el ciclo. Siempre sabéis que empezamos a mediados del mes de... Siempre empezamos alrededor del mes, mitad de noviembre. Este año empezamos el 1 de octubre. Al empezar tan temprano, pues es imposible que tengamos el programa cerrado. Es imposible porque las gestiones que nosotros realizamos se demoran a veces durante mucho tiempo. Por ejemplo, la gestión que hicimos con Yoconda Belli es una gestión que empezó en el mes de marzo, que en junio estaba pues muy adelantada, pero que hasta septiembre, hasta la primera semana de septiembre, no supimos que iba a poder ser así, que ya iba a estar aquí con nosotros el 1 de octubre. Al empezar tan temprano nos sucede, ya os digo que alguna gente me preguntaba cuál era el programa. Lo tenemos cerrado en un 75%. Hoy acabamos de cerrar con buenas noticias la jornada de clausura, alguien que estábamos esperando hace tiempo. Y nos quedan un par de sesiones por el medio que estamos esperando la confirmación. Por lo tanto, todos los que estáis matriculados y algunos que no estáis, que por correo os avisamos, tendréis noticias a lo largo de este mes de cuándo es la siguiente sesión y del programa completo del ciclo. Sobre todo los que estáis matriculados, os rogamos que miréis el correo periódicamente, por lo menos un par de veces por semana, porque la próxima sesión puede ser la última semana de octubre. ¿De acuerdo? Una persona que ya habíamos contactado con ella, pero que parece que va a venir a presentar un libro, y si las gestiones las hacemos así nos viene mucho mejor. Entonces, mirad el correo, os mandaremos el programa completo y la información sobre la última sesión. Desde que venga Yoconda, también os comento así muy brevemente, que es un tema que me gusta pasar por encima de él muy rápido, que es el tema de la asistencia. Sabéis que puede faltar un 15%, nosotros dejamos 2 faltas. Todo lo que exceda de ahí ahora va en una plataforma de formación que todos conocéis y automáticamente no deja certificar a la persona que asiste. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Hay gente que incluso me ha escrito diciendo que iba a venir solo a alguna sesión y que se daba de baja y dejaba la plaza a algún compañero, pero bueno, que sepáis eso. Y yo creo que nada más. Lo publicamos siempre los encuentros en la página web del centro de formación y... Un segundo, perdonad. Y también me comentaban que las fotocopias se acabaron, pero se están haciendo más fotocopias. Hoy se acabó todo, los sitios, las fotocopias. Bueno, estos son los riesgos que tenemos cuando traemos una autora tan conocida y tan exitosa como Yoconda Belli. Pero
Las fotocopias estarán ahí a las 20 personas o así que os faltan, las tendréis al acabar la sesión. También van a estar colgadas en nuestra página web en la aplicación FProf. ¿Vale? Bueno, y ahora ya vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta nueva edición ya son unas cuantas, de a creación literaria e os seus autores encontros con escritores. Soy José Carlos Chas, el director del Centro de Formación y Recursos, y estoy anonadado por la masiva presencia de asistentes a este acto, que evidentemente venís fundamentalmente por la autora que hoy tenemos aquí entre nosotros. La gran acogida, de todas maneras, que estas jornadas tienen, que estos eventos tienen, tanto por el número de participantes como por las valoraciones que se dan en las encuestas, nos permiten que este Centro de Formación y Recursos pueda mantener, pese a todas las dificultades, esta actividad dentro del Plan Anual de Formación del Profesorado. Quizá uno de los motivos de este éxito sea que, aunque la temática sea de literatura, no es realmente una actividad dirigida a un profesorado concreto, a una especialidad concreta, porque en definitiva lo más importante es lo que se deriva del encuentro con el autor o la autora que vienen invitados. De esta forma realmente adquiere una dimensión personal y vivencial que a todos como individuos nos enriquece. Los encuentros tampoco serían posibles sin el trabajo y el buen hacer de quien está aquí a mi lado, Javier Pintor, coordinador de la actividad y asesor de este centro, y al inestimable y continua ayuda de otro Javier, en este caso Isabel Seoane, que año tras año, entre los dos, consiguen traer a personalidades relevantes del mundo de las letras. Por supuesto, no quiero olvidarme de las dos partes fundamentales de esta actividad: los autores y autoras que hacen posible que se lleve a cabo y que se prestan a mostrar sus intimidades intelectuales más profundas y que nos motivan a continuar manteniendo. Por supuesto, también a todos vosotros, al profesorado, a quien va dirigida la actividad y que fielmente seguís año tras año viniendo a este evento. Sería fantástico y sería también un objetivo cumplido que fuésemos capaces de transmitir esta pasión por la literatura a nuestro alumnado, que al fin y al cabo es el último receptor de nuestra propia formación. Para terminar, que no quiero alargar esto, que ya se ha ido retrasando bastante, quiero agradecer de forma muy especial a Yocanda Belli su presencia en esta sesión inaugural de estos encuentros, porque sé que no es fácil hacer un hueco en su apretada agenda y porque estoy seguro de que nos aportará más ganas de mantener y aumentar ese placer íntimo y solitario que es la lectura. Muchas gracias y que sea de provecho para todos.
Buenas tardes. Voy a ir muy rápido haciendo la presentación de Gioconda Belli. Podríamos decir de estas veces que a Gioconda no es necesario presentarla, porque claro, nos teníamos que presentar todos nosotros antes que ella. Voy a ir un poco rápido porque ya hemos robado mucho tiempo. Yo sí que quiero agradecer muy rápido al Centro de Formación, al director que nos sigue permitiendo hacer una actividad que es muy compleja para la estructura que tenemos nosotros, pero que todos los años seguimos con ella adelante, y a Xavier por estar otro año más conmigo. El binomio es indisociable. Quería agradecer estos carteles maravillosos que veis por aquí, estos carteles que son una auténtica joya, son de Asís Ayerbe, que está ahí, amigo, fotógrafo maravilloso, que hoy viene a visitarnos al ciclo. Muchísimas gracias, Asís, por estar aquí. Muchísimas gracias también a Elena Blanco, que está allí, de Seix Barral, a Ana, a Naira, a toda la gente de Seix Barral. ¿Por qué? Porque, bueno, durante muchísimos años es una editorial que está cerca de nosotros, nos ayuda, tiene muchísima complicidad con nuestro ciclo desde hace tiempo, cuando aún no era tan grande como ahora, y nos acompañan y nos ayudan de forma muy sincera. Muchísimas gracias también. Y, lógicamente, gracias a Gioconda. Yo estaba pensando que estar aquí en la mesa, teniendo a Gioconda, pues uno ya dice, pues ya ha conseguido en este ciclo, ¿qué más podemos hacer, Xavier, no? Tenemos aquí a Gioconda a nuestro lado, Xavier y yo hablando de Gioconda muchos años. Yo me habría cruzado algún correo con Gioconda, a ver cuando vienes por España, pero bueno, cuando el correo se cruza también con Elena y todo se hace realidad, pues muchísimas gracias, porque sí que lo que decía José Carlos es verdad, es que Gioconda llega de Managua el domingo, el lunes está en Madrid haciendo ruedas de prensa por la mañana y por la tarde en Casa América. Ayer estuvo en Sevilla, hoy está aquí, mañana está en Barcelona. Le han hecho 4 entrevistas antes de entrar. Yo estaba asustadísimo, dije yo, pero ¿se dormirá en la sesión? ¿Tendrá ánimos para aguantar a tantos profesores deseosos de escuchar sus palabras? Pues nada, muchísimas gracias a Gioconda. Ya sabéis todos, Gioconda, una obra de un prestigio internacional impresionante, lleno de distinciones, de premios, una obra que abarca el mundo de la poesía y de la narrativa. Su obra poética, de la que tenéis una muestra pequeña para todo lo que ha escrito y con esa inmensa calidad, es una de las grandes poetas de la actualidad, del mundo, con títulos como Sobre la grama, Línea de fuego, Mi íntima longitud, Premio Generación del 27, Línea de fuego, Premio Casa América en Cuba, Fuego soy apartado y de espada puesta lejos, Premio Ciudad de Melilla, y otros muchos poemarios, ¿no? Como La avanzada juventud, etcétera. Dan muestra de una poesía muy intimista, muy apegada a la sensualidad, a la mujer, a las emociones, y que hoy comentaremos aquí con ella. Gioconda también ha destacado por ser una opositora al régimen de Somoza, todos lo sabéis. Su biografía recorre todos estos años, más de 20 años de oposición, participando en el Frente Sandinista por la Liberación Nacional. De esta etapa es un libro que tenemos aquí, que si queréis recorrerla, nosotros os aconsejamos que lo visitéis, El país bajo mi piel, Memorias de amor y de guerra. Una etapa que siempre perdurará, pero quizás ahora que está olvidada y de la que hablaremos durante la sesión. Y una obra narrativa también muy amplia, que en alguna biografía cita que abandona esta vinculación tan estrecha a la política para dedicarse a la narrativa sin abandonar jamás la poesía, con su primer libro La mujer habitada, Premio Anselles, al que le siguen una larga lista de títulos como Sofía de los presagios, El infinito en la palma de la mano, y ahora su más reciente novela, que hemos leído con mucha devoción, mucha atención, disfrutándola mucho Xavier y yo, igual que las otras novelas, que es El intenso calor de la luna. A mí me costaba decir el nombre porque me salían otros nombres, con intenso, color, me salían un título precioso, una novela que lleva menos de una semana en las librerías y que está teniendo una acogida, ahora lo hablaba con Elena, maravillosa. Ya está agotada la primera edición. Por cierto, tenéis ahí fuera, quedan ya poquitos, es la primera edición, después ya son la segunda y las demás. Tenéis más títulos de Gioconda, es una oportunidad impresionante. Ya sabéis que siempre hacemos de agentes también comerciales, y con muchísimas distinciones que comentaremos a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias, Gioconda, por estar hoy con nosotros, y gracias a todos vosotros por esta acogida tan masiva del ciclo hoy. Ben, boas tardes. Javier e eu somos Incombustibles da Cultura, e como vos o sodes, mentres vos respondades e haxe a medios, estaremos aquí. Gioconda Belli é unha muller moi luminosa, moi vitalista, unha muller activista,
con unha apaixonada da vida, unha muller con unha entidade intelectual moi vigorosa que se ve ao longo de toda a obra variada que expuxo Javier, e ten unha vida moi intensa con esa militancia non só no Frente de Liberación Sandinista, de Liberación Nacional, sino nun partido do que ela nos poderá contar despois, que se chama Partido de la Izquierda Erótica e que promete cousas interesantes. Gioconda Belli ten unha obra moi extensa e, ademais do memorialismo e outros moitos traballos dispersos, e demais, sobre todo que destaque na narrativa e na poesía, ou na poesía e na narrativa, porque a verdade é que aos dous xéneros lles dedicou moito. Na narrativa ten xa ese corpus poético extenso de moitas novelas nos que profundiza, entre outros temas esenciais, no da identidade da muller. É un tema moi complexo, moi rico, que abrangue a metade da sociedade, da humanidade, as mulleres. E ademais faino dunha maneira moi orixinal, moi persoal, aportando moito da súa experiencia vivida. Incluso o personaxe, despois podemos falalo, esta última novela, hai unha impronta, hai unha chega realmente flobertiana, en certa maneira. É unha muller que ten loitado moito contra todos os tabús e os fórceps que teñen comprimido ao longo de toda a historia, até moi recente, e que se resisten a ceder paso históricamente, e ten loitado moito contra todo isto. Tamén unha muller que na súa obra levanta acta da experiencia de todo o seu tempo, un tempo que ela viviu pois dramáticamente, porque o ter vivido unha guerra, unha revolución, é dicir, unha muller moi posicionada nas vivencias históricas que a realidade e a vida lle ofreceu. É unha muller moi intuitiva e moi imaginativa, e isto se nota tanto na poesía como na novela. É moi importante todo o tema de Latinoamérica na súa obra, obviamente, fundamentalmente a través da óptica de Nicaragua e desa revolución, e tamén desa frustración, ás veces, da esperanza e da ilusión que produciu a revolución, o desencanto, que logo nos contará tamén ela. Pero é unha autora moi interesante na análise da complexidade da vida, porque é moi complexa, e das xentes, da dureza, a traxedia, pero tamén a maravilla e a ledicia do vivir. Hai un punto nela epicúreo. Epicuro é un filósofo moi mal lido, pero Gioconda Belli ten a positividade de dicirnos que neste mundo non vimos a sufrir. Aquí sufrimos, pero que ese non é o objetivo da vida. Entón hai nela unha, non sei se dicilo, joie de vivre, ou un entusiasmo de vivir que se contamina a través dos seus textos e da súa propia presenza, porque é algo que ela emana. É unha crítica á súa obra da hipocrisía, dos dogmatismos, dos presuizos, e unha celebración da liberdade, da xustiza. É unha autora moi social, unha autora cunha impronta moral moi presente. E destacaría a espontaneidade, a fluidez narrativa e o uso de técnicas moi diversas en todas as súas novelas, e sobre todo tamén nesta, que comentaremos máis a fondo porque está recén chegada do forno. E canto a poesía, pois claro, unha das grandes poetas de Latinoamérica. Traballa fundamentalmente o verso libre, ten incursionado e ben no poema en prosa, é unha muller moi coloquial, moi directa, unha obra moi vivida, coloquial pero cunha riqueza de linguaxe extraordinaria. O aspecto autobiográfico está moi presente, unha autora moi lírica, pero que chega ao épico porque a súa obra acaba impregnándose de sociedade e de historia e de colectividades. A muller e o feminismo volven a estar presentes e é unha gran poeta amorosa. Todo o que leu a súa obra considera que é unha poeta amorosa que entrará no canon da poesía amorosa da muller, que, por certo, moitas mulleres latinoamericanas son grandísimas poetas amorosas, xa desde de Storni, de moitísimas. E o erotismo e a sensualidade son temas moi importantes na súa obra. Hai un momento que fala de papilas excitadas, e hai outro momento que fala do corpo, é dicir, un corpo sen pecado. En España, quizáis máis para mal que para ben, o corpo non foi precisamente, non tivo un protagonismo histórico, senón que máis ben foi agachado e culpabilizado realmente. Disto, por desgraza, na península sabemos moito. Ela, por exemplo, ten un momento en que di: adoremos el cuerpo, santuario inequívoco del verbo y del ser. Nestes versos tan profundos e tan militantes no bon sentido, creo que se expresa moi ben esa poética da corporalidade, da reivindicación da sensualidade, do sentir, das emocións
e dos sentidos. Eu creo que tamén moi lúcida na arte a sabiduría de vivir. É unha muller moi intelixente que penetra moito na vida. De feito, ten un verso que di: la vida se alimenta de la vida. E noutro di: creemos conocernos. Pero o coñecemento que ela nos brinda non é só intelectual, non é un coñecemento que o brinda, pero non é só coñecemento puro do intelectualismo ou da reflexión racional, senón que eu creo que é moi importante nela é o coñecemento a través das sensacións e das emocións. Entón, a súa obra é unha pedagogía emocional e sensitiva, sensorial, eu creo que é extraordinaria, dunha muller moi enraizada na terra, no mundo e no corpo. E incluso hai un momento, por exemplo, que di: non hai momento de máis sabiduría que el parto. Claro, isto era inconcebible antes, cando as mulleres non podían falar, pero hoxe en día que as mulleres se expresan, hai toda unha serie de emocións que os homes non poden sentir e se desvela todo un mundo. Incluso a experiencia da novela última é unha experiencia que pertence en gran parte ao que é a condición de muller como xénero e como persoa e fisiolóxica e biolóxicamente, ademais de culturalmente. E logo, claro, toda a súa poesía, como a súa narrativa, dicíamos, é moi social, moi histórica, moi política, no sentido de intervención na cidade, na polis, na historia. Tamén está moi presente o tema da globalización, obviamente, toda esa injustiza, esa perda de ideais que estamos vivindo nun momento histórico moi crítico, con moitos filos negativos. E outras das cousas, xa para terminar, que creo que ela borda moi ben, é a presenza, primeiro, da natureza e da paisaxe. Hai unha cosmicidade nela e logo tamén unha dimensión telúrica moi presente de Nicaragua, que é moi propia tamén de moitos latinoamericanos, e non só latinoamericanos. E logo a cotidianidade, que ben capta ao individuo, a maternidade, a vivencia da maternidade, as relacións familiares, sociais, cos fillos, os valores sentimentais, psicolóxicos, morais, é dicir, todo ese tecido capta moi ben. Tamén é unha autora que reflexiona metapoéticamente na súa obra sobre a poesía e sobre o que é a arte e a súa función, para que vale na historia, e na sociedade e na vida. E logo, sendo unha muller moi vitalista, é curioso que tamén hai unha veta elexíaca. Eu creo que sí, no sentido de que o tempo está moi presente. A vivencia intensa e lúcida da temporalidade. O tempo que nos vai creando estragos físicos, que vai matando a infancia e a mocidade, vai destruindo o pasado e, obviamente, tamén o tema da morte, que é un tema no que ainda lle preguntaba nunha entrevista onte, e, obviamente, tema que está aí para todos. Creo que a isto habería que engadirlle a importancia do seu mundo mítico e simbólico, a presenza da ironía e do humor, e ás veces incluso o bisturí do epigrama, que usa algúns textos que realmente son como epigramas penetrantes e satíricos. É dicir, que é unha muller moi inquisitiva do ser, da vida e do que acontece na sociedade e que é un espello moi veraz, moi de protagonista da historia, é moi sutil e que nos lo fai transmitir, é como un espello nos lo dá a través da palabra. Entón, agradecerlle a súa presenza aquí, pasarlle a palabra, e que é un grande placer para nós escoitar unha muller dunha envergadura intelectual e creativa tan vigorosa, e agradecerlle a xenerosidade que viñese ao noso Finisterre galaico. Moitas grazas. Bueno, en primer lugar, qué lindo el gallego. Uy. Sí, sí. Tiene toda esa fuerza tajante del español, ¿no? Se parece al latinoamericano. Muchísimas gracias a los dos, Javier y Xavier, por recibirme, por todas esas cosas que ha dicho. Realmente me siento muy, muy halagada, ¿qué puedo decir? Realmente yo pienso que soy un vehículo de transmisión de ciertas pasiones y experiencias que he podido escribir, no sé ni cómo ni por qué, pero porque para mí siempre el hecho de escribir ha sido un misterio
¿no? Yo fui una gran lectora de niña, tenía un abuelo extremadamente interesante que era autodidacta y que tenía una memoria fotográfica. Se sabía los discursos de Fidel Castro, por ejemplo, de memoria. Que eso es una hazaña, a ver, se pueden imaginar. Y se sabía el discurso de Salomón de la Selva cuando murió, no, de Azarías Hachapalé cuando murió Rubén Darío, que dijo el elogio a la hora del entierro. Y era un señor que tenía un profundo amor por los libros que nos transmitió a sus nietos. Cuando mis primeros libros que leí me los llevó él al mar, nosotros pasábamos unas temporadas en la playa y él se aparecía con los libros de Julio Verne. Julio Verne fue la primera persona que me hizo imaginar un mundo distinto y que me sacó de mi pequeño mundo de Nicaragua, ¿no? Y fue mi abuelo el que me llevó a Julio Verne. Y también mi abuelo cuando cumplió 80 años hizo una pequeña esquela que le regaló a todos sus hijos, lo juntó a todos y a todos los nietos y nos dio esta pequeña esquela que yo me aprendí de memoria y que decía: venerad el libro, santuario de la palabra que es la excelsitud del Homo sapiens. Porque como decía Castelar, ningún esfuerzo por la cultura universal se pierde. Y entonces ese dijo que esa era su herencia. Porque me comí una partecita que decía: a los griegos le llamaron al principio y al fin el alfa y el omega. Ahora que voy llegando a omega, les dejo este legado: venerar el libro, santuario de la palabra, etc. Entonces ese es mi origen. Pues yo siempre digo que mi abuelo fue el que me dio la primera pluma para mis alas, ¿no? Y que a partir de ahí es que yo tuve esa relación bien entrañable con la palabra, ¿no? Y con la palabra, con la lectura, con los cuentos. Y además tuve la suerte de que me dio hepatitis cuando tenía 9 años, que fue la enfermedad más feliz que tuve nunca, porque tenía que comer dulce y confites todo el día y estar acostada. 2 meses pasé, entonces tenía una bolsa de confites colgada de una cosa de las cortinas, solo le hacía así, me caían los confites en la boca. Y además leí como loca, porque mi papá llegaba y me llevaba libros y me llevaba enciclopedias y el Tesoro de la Juventud, no sé si se acuerdan muchos aquí de esa enciclopedia, que me la leí de punta a punta. Bueno, total, todo esto para decirles que por ahí empezó toda esta aventura, ¿no? De empezar a escribir, que no realmente no sucedió cuando era niña. Yo empecé a escribir como a los 20 años, ya nunca pensé que iba a ser escritora cuando estaba pequeña y cuando pensaba que iba a ser, yo quería ser médico o arqueóloga. Esas eran mis dos profesiones. Pero una de esas cosas raras que pasan en la vida, cuando fui a trabajar, no fui médico porque mi papá dijo que era una profesión muy complicada para las mujeres y que nunca me iba a casar. Y por supuesto que yo me quería casar, entonces no fui médico porque no quería arriesgarme. Entonces estudié publicidad y periodismo y acabé trabajando en una agencia de publicidad, que es parte de mi pasado vergonzoso que tengo. Pero en esta agencia de publicidad, el primer salario que me pagaron, me acuerdo cuando me estaban dando el sobre con el primer salario, entró un señor con una máquina de escribir eléctrica viejita a venderla. Era una máquina de escribir eléctrica. Entonces yo, en ese tiempo la máquina eléctrica era una cosa bien importante. Bien. Y yo compré con mi primer salario, yo le dije, yo se la compro. Y nunca había, o sea, no pensaba que le iba a ocupar más que para escribir cartas. Y después, cuando empecé a escribir poesía, y por supuesto la máquina eléctrica fue muy importante. Y siempre he escrito a máquina, como que siento que la velocidad de mis pensamientos, con la que el vano, las palabras, no podría dejarla simplemente a la mano, aunque he escrito a mano también, pero fundamentalmente a máquina. Entonces por ahí es que me he hecho.
y viviendo, ¿no? Viviendo, siendo parte de un país como Nicaragua, que es un país tormentoso, bellísimo, lleno de volcanes y lagos y precisamente explosivo, pero también que tiene una cierta dulzura, ¿no? La dulzura del agua y el ardor del fuego, porque la gente es bien dulce, la gente tiene una vocación de felicidad extraordinaria y yo creo que por eso pudimos hacer esa revolución que hicimos, ¿no? No somos del tango, ¿no? Realmente la idiosincrasia nicaragüense es una idiosincrasia que cree que es capaz de hacer grandes cosas, que cree en sí misma. Y Rubén Darío incluso tiene una frase que dice, si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Y es verdad, nosotros soñamos nuestra patria muy grande y creo que llegamos a ser, en cierto momento de la historia, llegamos a vivir la ilusión de ser un gran país, de ser un pequeño David enfrentándose a Goliat, ¿no? A los Estados Unidos, y de dar un ejemplo, pues, de resistencia y de heroísmo, porque realmente esa lucha contra ese dictador fue una lucha muy heroica. Y esa experiencia para todos nosotros que vivimos eso nos marcó profundamente y nos marcó literariamente y nos marcó culturalmente, porque es muy interesante que en Centroamérica los países que han sido más dolidos y más han sufrido más políticamente, como por ejemplo el caso de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, son los países donde el arte, donde las artes se han desarrollado más. Tenemos el caso de Costa Rica, que es muy interesante porque es el país que tiene más nivel educativo, mayor índice de ¿cómo se dice? De letrados, sí. Y sin embargo, en términos artísticos, es un país que no ha producido mucho, y los artistas que ha producido se han ido de Costa Rica, han llegado a ser artistas fuera de Costa Rica. Como que esa placidez no es conducente a la gran creación, ¿no? Entonces yo les agradezco que estén hoy aquí, vamos a platicar de todas las preguntas que me quieran hacer. Pues, estos dos señores. Sí. No, pues bueno, yo estaba pensando, vamos, siguiendo un poco el orden cronológico que tenemos ahí en el material que os repartimos, queríamos hablar contigo del intenso calor de la luna. Lo primero, el título de la novela, y yo estaba pensando que cuánto impregna la vida de las personas, de los escritores, la novela, porque aquí también, primero te pregunto por el título, pero después también te quería preguntar, el personaje de Emma, también estabas hablando de tu vida, es una médico frustrada, ¿no? También, ¿cuánto habrá de ti ahí? No una imposición del padre, una novela, sino del marido. Entonces, bueno, ahora para hablar de estas dos cosas, ¿no? De cómo impregna la vida de uno la literatura y del título, de ese título tan maravilloso de la novela. Bueno, Doris Lessing decía que toda novela es autobiográfica. Esa novela no es totalmente autobiográfica, pero hay muchas cosas de Emma que sí, por supuesto. En cierta manera, Emma nace a partir de mi propia experiencia de llegar a un momento de la vida en que llegué de repente, como llegamos a esos momentos de la vida, y recuerdo que estaba simplemente pensando en mi casa, yo una tarde, y viendo el paisaje y pensando, aquí estoy, ya tengo 60 años y me siento súper bien, me siento vital, me siento guapa, me siento sexy. ¿Y qué pasó con todo lo que me dijeron que iba a pasar? No pasó nada, ¿no? Y tanto miedo y tanta cosa que ¿me entendés? Toda estos augurios que le dicen a uno como mujer, y dije, yo tengo que contar esto, yo tengo que contar, bueno, hacer una especie de conjuro, ¿no? Contra esta idea de que las mujeres cuando llegamos a cierta edad nos convertimos en brujas, ¿no? Entonces,
esa fue el impulso que me empecé a escribir la novela con un tono muy, muy juguetón al principio. Después la novela fue cambiando, como pasa siempre, ¿no? Me encanta la que mejor ha escrito esta cosa de cómo surge esto de las novelas, es siento yo, la de Virginia Woolf, cuando dice que ella ve, cuando empieza a ver una novela, es como una isla envuelta en la niebla, ¿no? Y que empieza a construir un puente, y que solo en la medida en que el puente se va acercando a la isla, la niebla se va disipando, y ella puede empezar a ver cómo es la isla. Y eso es lo que me pasó a mí con esta novela. Empecé con una intuición, dije yo, yo sentía que había que sacar a la menopausia del closet, ¿no? Y entonces con esa intuición empecé y se me fue armando la historia. Me gustaba la idea de esta mujer, me gustaba la idea de hablar después de la revolución, o sea, cómo es la mentalidad, cómo no han cambiado muchísimas cosas en Nicaragua, cómo se volvieron a establecer las relaciones de clase, por ejemplo. Y también inconscientemente un poco hablar de Emma Bovary, porque es un personaje tan paradigmático, interesante, bello, pero también tan hecho por un hombre, ¿no? Emma Bovary, yo hice sin hacerlo premeditadamente una Emma hecha por una mujer. Entonces es una Emma que tiene un final mucho mejor que el que tuvo la Emma Bovary. No, es que tus personajes siempre salen mejor parados que los personajes de la historia, ¿no? Como Eva también en tu novela, sí, y tantos otros personajes. Bueno, es que las mujeres nos daban muy mal fin. Como dice la Rosario Castellanos, tiene un verso que dice: mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Sí. Además, claro, en esta novela que parte a raíz de esa experiencia de la menopausia, ¿no? Y ahí se empieza a construir todo, una nueva identidad confrontada con la realidad de una manera, pues, un poquito dramática, porque obviamente hay, un poquito no, dramática, porque sí, hay unas situaciones. Pero claro, por ejemplo, ahí tenemos en la página 2, ese texto inicial, es un texto que escogimos, entre otros, de la novela, que evidencia cómo era la formación de la mujer antes, ¿no? Los roles que se le demandaban y que de alguna manera pues quedaban tatuados y grabados y tenía que responder a ellos. Y realmente aquí se va a producir todo un proceso, una Bildungsroman, sin ser Bildungsroman, pero un nuevo aprendizaje de vivir y un lanzarse a la piscina de otro modelo de vida. Era plantearle esta cuestión, ¿no? Como al tirar del hilo empezó a surgir una nueva identidad, ¿no? Era comentarle esto. Sí, completamente. O sea, realmente la identidad, yo pienso que la identidad está construida, la sexualidad juega un papel fundamental en la construcción de la identidad, ¿no? Y entonces cuando te plantean que vas a llegar a un momento en que vas a perder eso y que te vas a convertir en un ser asexuado por razón de un determinismo biológico, ¿no? Donde ya no vas a ser invisible, te vas a convertir lo que ha sido tu ser de mujer, ¿no? Va a pasar a ser invisibilizado. Yo creo que ese es una de las grandes incógnitas de la madurez y también una de las grandes angustias, ¿no? Y no nos pasa solo a las mujeres, yo creo que les pasa a los hombres también. ¿Cómo nos encontramos una razón de ser más allá de la sexualidad, más allá de la reproducción, más allá de todas esas fuerzas biológicas que durante tanto tiempo nos van empujando hacia adelante? ¿Y cómo la encontramos en un mundo en que ya la vida se está prolongando mucho más allá? O sea, científicamente nosotros actualmente vivimos en promedio 34 años más que nuestros tatarabuelos. Y sin embargo la sociedad no se ha, digamos, mentalizado para aceptar ese hecho, ¿no?
y además vivimos muy bien, comparativamente hablando. Los flagelos, digamos, de la edad han sido enfrentados, la medicina los ha podido enfrentar, no todos, por supuesto, ¿no? Pero en comparativamente hablando con nuestros tatarabuelos estamos años luz, ¿no? Entonces, esa identidad, ¿cómo la reconstruimos para tener vidas que realmente aprovechen y gocen y tengan esa parte de la vida, que es la parte después de ese rol, ¿no?, biológico, cómo lo vivimos, cómo nos reprogramamos para seguir siendo vitales, atractivas, atractivos y todo lo demás, ¿no? Y que sigamos teniendo muchas juventudes después de la juventud, porque la juventud se desperdicia, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo hacer para tener esa actitud gozosa, vital? Porque más bien yo creo que todo el discurso social es un discurso sumamente negativo, ¿no? Entonces... Sí, es que además en la novela se nota precisamente como un desmantelamiento de tabús. Por un lado, el de la menopausia y lo que implica, y se analiza muy abiertamente, muy claramente y con mucha profundidad, que incluso hay momentos en que, sin ser novela de tesis, en algún momento hay un tono, en muy pocos momentos, pero como ensayista, voy a decir que en ese sentido hay un análisis y además... Pues claro, el desmontaje de todos estos tabús y en el sentido como también de un ritual de purificación, porque hay un momento en que se genera como un rito que me parece que quema las compresas, los tampones, ¿no? Sí. Era plantearle esta cuestión de ritualización y de destrucción de un pasado y generación de un... Era plantearle esta cuestión. Un ritual de pasaje. A mí me gustaría leer un poema. Muy bien. Que también ese poema es parte de lo... O sea, hay cosas que van sucediendo en la vida y que se van agregando. Por ejemplo, mi último libro de poemas se llama En la avanzada juventud. Y yo decía, yo soy una mujer en avanzado estado de juventud. Entonces, todo eso, y este poema también estaba por ahí. Sí, mira, si lo queréis seguir gráficamente, además de oído, está en la página 7. ¿Vale? Tú tienes unas copias que no tenemos los demás. Tengo una copia antigua, perdón. Bueno, para que veáis que estamos a vuestro mismo nivel, a mí hemos cambiado. Está en la página 6. Pero no, mejor no lo vean. Para que sea sorpresa. Bueno, así es sorpresa. Menopausia. Hasta ahora las mujeres del mundo la han sobrevivido. ¿Sería por estoicismo o porque nadie les concediera entonces el derecho a quejarse que nuestras abuelas llegaron a la vejez, mustias de cuerpo pero fuertes de alma? En cambio ahora se escriben tratados y desde los 30 empieza el sufrimiento, el presentimiento de la catástrofe. El cuerpo es mucho más que las hormonas. Menopáusica o no, una mujer sigue siendo una mujer. Mucho más que una fábrica de humores o de óvulos. Perder la regla no es perder la medida, ni las facultades. No es para meterse cual caracol en una concha y echarse a morir. Si hay depresión, no será nada nuevo. Cada sangre menstrual ha traído sus lágrimas y su dosis irracional de rabia. No hay pues ninguna razón para sentirse devaluada. Tira los tampones, las toallas sanitarias, hace una hoguera con ellas en el patio de tu casa, desnudate, baila la danza ritual de la madurez y sobreviví, como sobreviviremos todas. Este poema es muy paradigmático realmente de esos espacios nuevos que emergen con la incorporación de la mujer a la creación ya sin trabas y sin represiones a que fue sometida históricamente. Entonces quería plantearle esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo
la mitad de la humanidad realmente pues ha vivido con sus emociones, sus sensaciones y su mundo intelectivo realmente secuestrada. Era plantearle esta cuestión para ver su procesos opinión. biológicos, ¿no? Porque la menstruación, como Paracelso decía que producía una toxina que se llamaba la menotoxina y que bueno, agriaba el vino, las mujeres ponían el vino rancio, secaban los campos, las encerraban en los tiempos bíblicos, las metían en una tienda roja y las declaraban inmundas con esa palabra tan horrible. Entonces, realmente es increíble, ¿no? Y todo el secreto todavía alrededor de todos esos procesos, que todavía el día de hoy son secretos y son palabras que hay que usar con pudor y con modestia. Yo cuando empecé a escribir poesía, escribí un poema sobre la menstruación en mi primer grupo de poesía que salió en el periódico. Y fue un escándalo. Un escándalo. Esto les estoy hablando de 1970. Y yo estaba muy contenta porque pues salieron mis poemas en el periódico y entonces llegué en la casa de mi abuelo, se hacía un almuerzo familiar todos los domingos y yo llegué esperando que todos mis tíos me iban a felicitar porque había salido en el periódico todos mis poemas y fue un silencio profundo cuando yo entré y unas miradas de rencor y de represión y mi esposo, yo me había casado muy jovencita, tenía 18 años cuando me casé y mi esposo me dijo, no volvés a publicar nunca más sin que yo lea los poemas. Y yo le dije, pues no volvería a publicar nunca más, pero vos no vas a leer mis poemas. Y bueno, y lo que pasó fue que como decir, los monstruos sagrados de la literatura nicaragüense me bendijeron, como quien dice Rafael Alberti, ¿verdad? Gente así, que no era José Coronel Urtecho, los equivalentes, ¿no? Le dijeron a mis padres y a los tíos que lindo lo que yo había hecho. Entonces, por supuesto, no se iban a poner se tuvieron que quedar callados, ¿no? Y ahí entendí yo lo subversivo, que era hablar desde el punto de vista de sujeto, como sujeto de mi propia sexualidad y de mi propio cuerpo, por último. Porque yo pienso que mi poesía es erótica, pero también es erótica en un sentido de sublimar, ¿no? De hablar con belleza del cuerpo y de todas sus funciones y aceptarlas como naturales y como que no era piedra de escándalo a mi manera de ver, ¿no? Pero sí se convirtió en eso y claro, ahí yo ya sí lo convertí también en un reto, en un desafío para la propia sociedad, ¿no? Que me estaba censurando. Está pensando, mira, Yoconda, cuando se habla de tu poesía siempre se habla de que has escrito una poesía muy revolucionaria en su momento, a lo largo de tu vida, y una literatura, yo diría también que muy transgresora. Tus personajes, yo estoy pensando ahora en el personaje de Emma, es un personaje transgresor, y cuando empieza a ser transgresor es cuando empieza a vivir, ¿no? Es lo que se habla en la novela. Antes leíste tú, yo quería leer un fragmento que no está entre los que seleccionamos y que tú comentes después, un fragmento que a mí me gusta mucho y que dice mucho del sentido de la novela. Le gustaba jugar a cambiar las revoluciones de los discos, escucharlos de 45 en la velocidad más lenta de 38. Se distorsionaba la música, la voz sonaba espectral. Ella se reían las amigas que llegaban a jugar a su casa. Los long play de 38 sonaban absurdamente cómicos en 45. Se le antoja una metáfora. Así como cada melodía tenía su velocidad, cada época de la vida tenía la suya. Ella ya no era un acetato con una sola canción. Era mucha música la que había acumulado y tanta música debía tocarse a su propia velocidad. Sí, bueno, está bien claro. Esa habla vos. No, pues esa es la idea, es que eso es autobiográfico.
Que a mí me encantaba eso. Era un juego que yo jugaba con las amigas ¿se acuerdan los long play que les decíamos que entonces a ponerlo más rápido, que se oyera? Y esa sensación de que, bueno, ya uno no es un acetato de una canción, ¿no? Y que ya tenés tu tiempo y tu manera de ser y que ya te tenés que poner a una revolución diferente, a más lenta porque tenés más cosas que decir, ¿no? Es como también hay una cosa que dice que Emma ahí que plantea el papel en blanco, ¿no? Que uno ya no es uno no es como cuando es joven, que todo te van a escribir sobre el papel, que ahora ya sos como un manuscrito, ya tenés tu propia historia escrita, ¿no? Y esa es una riqueza, ella lo ve como una riqueza. Claro, la novela también problematiza toda una situación, porque no es una novela de solo vitalidad y alegría, sino que también es cómo ella va sintiéndose al ir rompiendo con todo ese, digamos, aparente burbuja perfecta en la que vive, que no es nada perfecta, va sintiendo todas las culpas y todas los choques, ¿no? Cuando ve a sus hijos, cuando vuelve de hacer el amor por primera vez con el amante y está la hija en la casa, y entonces ella se ha olvidado de ese rol que ella tiene y de repente tiene que estacionar el coche, bajarse y pretender que no pasó nada, ¿no? Entrar y fingir que no le ha pasado nada en la vida cuando le acaba de pasar cuando acaba de transgredir, ¿no? Toda una historia de tantos años de fidelidad de no haberse planteado jamás ese tipo de cosas, porque también la novela analiza un poco el amor de las parejas que tienen mucho tiempo de estar juntas y que poco a poco se han ido distanciando sin darse cuenta y que al final lo que queda de esa relación es una fraternidad en cierta manera, pero a menudo centrada en los hijos, ¿no? Se ha ido convirtiendo la relación en una relación de administración de los bienes del hogar y de los hijos. Y cuando los hijos se van, de repente se acaba ese pegamento, ese hilo conductor que mantenía a esa pareja unida. Entonces, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es ese momento de crisis? Que creo que son momentos que se van viviendo en la madurez, ¿no? Cuando ya vamos pasando por todas esas cosas. Y la otra gran cuestión que a mí me llamaba la atención es una señora que me dijo una vez, es que ya uno va creciendo, dice, y las emociones, ya deja de tener emociones nuevas. Ya todas las emociones uno las ha vivido. Entonces no hay emociones nuevas. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces yo no creo eso. Yo creo que siempre hay emociones nuevas. Pero llegar a ese punto de sentir eso, Emma está precisamente tratando de que la vida no sea predecible, de poder tener una vida que no sea absolutamente predecible y encontrarse a sí misma, no solamente en la cuestión de su propio cuerpo y de reconocer su cuerpo, sino también en reconocer su vocación abandonada, ¿no? Que esa vocación como médico, que ella de repente se da cuenta que todavía que amaba eso y que de alguna manera se bloqueó para no recordar esa relación que ella tenía con esa posibilidad de ayudar a los demás y vuelve a sentir el deseo de volver a ser médico otra vez. La novela es así, muy polifónica en aspectos temáticos y hay bastantes personajes y muy distintos, toda la problemática familiar, pero hay dos temas que también yo creo que con mucho peso, que son, uno, ella realmente hasta ese momento casi fue señora eres esposa de un médico bien instalado en el sistema,
y pues con las preocupaciones de eso, de una mujer burguesa más o menos, haciendo su aerobío y sus relaciones con las amigas, pero después va a descubrir un mundo social totalmente distinto, una sociedad de clases muy dura, Nicaragua y demás. Y luego también está el tema que se cruza con ese generacional de la cuestión de la revolución. Y hay ciertos momentos en que también se reflexiona sobre la visión que tienen las nuevas generaciones de ese proceso y también los valores y la incidencia que el sistema hace sobre ellos. Era plantearle un poco estas dos cuestiones porque me parecen muy, muy interesantes. Y después, claro, de unos conflictos tan intensos y tan dramáticos como la revolución, pues realmente estos problemas se tienen que vivir muy a fondo en Nicaragua, de alguna manera. Totalmente, sí, porque bueno, en la novela es precisamente esa etapa de la posrevolución y cómo ha regresado toda una cierta estancamiento, ¿no?, social, donde ya la gente no tiene la aspiración o la movilidad social, porque además no sucede, sucede en el tiempo del gobierno neoliberal, pues no está Daniel Ortega de vuelta en el poder, no es que Daniel Ortega sea mejor que los gobiernos neoliberales, porque Daniel Ortega no está resolviendo ese problema. Pero sí, o sea, la revolución se convierte es el pasado en la novela, ¿no? Es el pasado, y es un pasado por el que se siente nostalgia, en algunos casos se siente hay una capacidad analítica también, ¿no? De qué pasó. Ernesto, el muchacho, piensa, bueno, todos son iguales, los políticos, o sea, él tiene una profunda decepción. Entonces, ¿cómo se monta, cómo se vive en un país donde hubo esa esperanza y donde se acabó la esperanza, donde más bien hay un estado de desesperanza, porque es más duro todavía cuando haces una revolución, crees que todo va a cambiar y de repente no cambia y de repente la revolución fracasa, ¿no? Que fue lo que nos pasó a nosotros. Sí, incluso yo leyéndolo como ciudadano de este país, pues notaba un paralelismo que obviamente es muy distinto en todo, pero claro, todos los que vivimos aquí una dictadura también muy larga, sí, teníamos otras expectativas de las que el presente nos está dando. Entonces notaba, con las diferencias pertinentes, históricas, sociales y demás, unas analogías en el desencanto, en la frustración y en muchas cosas que me parecían muy pertinentes. Bueno, ahí tenemos también mucha poesía y a nosotros nos gusta abusar un poquito de los autores y profundizar con ellos. Pero entonces, antes de pasar un poco, si le apetece la poesía, tenemos ahí también unos fragmentos de esta novela en la que Eva es protagonista. Entonces era un poco preguntarle, porque claro, Eva es un personaje tan polisémico, tan polivalente, tan inagotable, que era plantearle un poco esta cuestión y cómo nace esta novela y su visión, que además luego da una visión usted muy original del personaje. Era plantearle la cuestión de Eva. Sí, no, yo le quería preguntar en esa misma línea, ahondando en la pregunta de Xavier, que tú ya tienes un poemario anterior, ¿no? Que era de la costilla. De la costilla de Eva. De la costilla de Eva, ¿no? Sí. Y en alguna ocasión yo creo que firmaste con un seudónimo también. Eva Salvatierra. Eva Salvatierra. Entonces, es decir, que el mito de Eva es un mito que... me ha encantado siempre. Que te ha encantado siempre. Y cuando presentabas la novela, yo leí una frase que me gustó mucho, que decías, Eva, es un buen resumen a lo mejor de la novela, muy, muy simple, decías, Eva no fue la mala del paraíso. Sí. No, para mí escribir esa novela fue, fue fantástico. La disfruté enormemente. Para mí era fundamental tratar de revertir o de hacer pensar sobre Eva, sobre lo que significa Eva en la conciencia, ¿no? Porque los paradigmas que nos ponen a las mujeres son la Virgen Santísima y Eva. O sea, y todo es una condena a la sexualidad femenina, en cierta manera, porque para llegar a ser la madre de Dios tenés que ser virgen. Y si no sos virgen y sos seductora, se acaba el paraíso terrenal. Entonces realmente es tremendo, o sea, es tremendo. Y yo quería hablar del paraíso terrenal
siempre tuve siempre me pareció desde chiquita, desde que me lo contaron en el colegio, me acuerdo que me pareció injusto lo que se decía de Eva, porque yo fui feminista desde bien chiquita, porque mi mamá era bien feminista. Entonces mi mamá me educó a mí y a ella le debo muchísimo de lo que pienso de la sexualidad y todo eso, porque mi madre fue extraordinariamente avanzada para su tiempo. Y a mí me habló, por ejemplo, yo me acuerdo la charla que me dio mi mamá de cuando me explicó que mi cuerpo iba a cambiar y me iba a venir la regla, fue tan bella que yo estaba, digamos, me sentía lo más suertera del mundo porque me iba a venir la regla y porque iba a ser mujer, ya mi cuerpo iba a estar listo para tener hijos y para ser fértil, y era una cosa. Yo salí del cuarto donde hablé con mi mamá sintiéndome muy, o sea, lamentando, sintiendo que mis pobres hermanos nunca iban a tener la regla. De lo que se iban a perder. Entonces, Eva, por eso, desde entonces, porque yo tenía ese tipo de educación, me parecía que era un personaje malversado, ¿no? Entonces, de pura casualidad, estoy en una biblioteca un día en la casa de mi suegro y veo un estante donde estaba una colección de libros religiosos, de historia de las religiones, y de la India, de la China, era toda una colección como de 14 volúmenes, y al final había uno de los volúmenes, decía libros secretos, y por supuesto ese fue el que agarré. Y entre los libros secretos aparece ya ni me acuerdo cómo era que se llamaba, pero era el libro de Adán, ¿no? Y era un libro del siglo VII, un apócrifo, de los muchos apócrifos que no fueron incorporados dentro de la Biblia. Y era fascinante porque hablaba de lo que les había pasado a Adán y Eva después que los echan del paraíso, que era algo que yo jamás había considerado, ¿verdad? Y yo no soy religiosa, no, eso no fue, pero como historia, la idea de que, por ejemplo, ahí decía que no habían comido por días después porque tenían miedo de meterse nada en la boca, porque si comían otra fruta les podía pasar algo peor que los echaran del paraíso, ¿no? Y tenían miedo y no sabían comer, no sabían nada, porque habían sido realmente concebidos como ángeles, como personas inmortales que iban a vivir en el paraíso. Entonces uno empieza a desenredar ese hilo y vas teniendo no solamente revelaciones filosóficas, ¿no? Sino también a nivel humano, de empezar a pensar, bueno, ¿cómo habrá hecho esta pareja que los echan de un hotel de 5 estrellas? Al día siguiente están, ¿no?, en el hostil, en la tierra hostil del principio del mundo. Pero también como poeta, una de las cosas que a mí me cuesta es no pasarme de poeta cuando estoy escribiendo novelas, porque la novela es novela y la poesía es poesía. Pero esta novela me dio la oportunidad de realmente usar la poesía, porque la tentación y la posibilidad de describir el mundo por primera vez, o sea, de describir lo que iban viendo, lo que iban sintiendo, ¿no? Todas las sensaciones, los miedos, eso se prestaba y se prestó pues a un lenguaje muy poético, que fue también lo que me motivó a escribir el libro. Y realmente yo me sentí Eva en ese libro y pude entrar dentro de lo que supuse, ¿no?, la mentalidad de ella, pero también me ayudó hice una investigación bastante exhaustiva con unas cosas que se llaman midrazas, que son ya me dio... No es un fruto prohibido, sí, es mentol. No, pero está bien. ¿No?
Eso me pasa por andar fumando cigarrillo electrónico. Bueno, la cosa es que las midrasas son unos bellísimos textos escritos por los rabinos en que analizan la Torah y analizan línea por línea y todas las posibles explicaciones de por qué se dice una cosa de un modo o de otro y qué quería decir, y si el fruto, por ejemplo, del paraíso era la manzana o era otra cosa, y ellos llegan a la conclusión de que no era jamás la manzana, sino que era el higo o la uva, porque era si el paraíso estaba entre el Tigris y el Éufrates, era otra geografía, ¿no? Y que cómo entra la muerte al mundo, o sea, también que Eva tiene una pareja de gemelos que son, porque si no se hubiera tenido que Caín y Abel habrían tenido que copular con su madre, ¿no? Entonces la manera en que lo resuelven en este apócrifo sale que Eva tiene una pareja de gemelos, de gemelas, después de Caín y Abel, y se suponía que las gemelas iban a cruzar entre Caín se iba a, ¿cómo era? Caín, sí, con la gemela de Abel y Abel Sí, con claro. eran la pareja de gemelos, cada uno tenía su gemela. Y no se podían cruzar con la gemela de cada uno, sino que se tenían que cruzar con la gemela del otro. Pero Caín se enamora de su propia gemela y por eso mata a Abel, que tiene Claro. mucho más sentido que la explicación. Es cierto. Claro, es ¿no? que estaba pensando que es todo transgresora, Gioconda. El fruto prohibido es el higo. El paraíso es Irak. Sí, Paraíso es Irak. sí. Y Caín mata a Abel no por envidia, sino por amor. Es el Por tema así del es. amor, que claro que está tan presente en tu literatura, en tu poesía y en los libros. Podemos leer un fragmento de este libro, así dejamos un pequeño descanso a Gioconda, que está de este magnífico libro que es El infinito en la palma de la mano, que fue premio Biblioteca Breva aquí en España, y que hemos hecho un salto temporal, la verdad, porque hemos pasado del intenso calor de la luna, que es su novela recién aparecida, al infinito en la palma de la mano. En el medio hay otra novela que es El país de las mujeres, también una bella sátira que hemos de un mundo gobernado por mujeres. Pero en la página 3 hay un texto que dice: fue la necesidad de sacarse la congoja lo que la llevó un día de tantos a inventar una forma para poder mirarla y ponerla fuera de ella. Desde entonces, hasta estar triste le pareció que tenía su razón de ser. Se percató de que con los tizones calcinados y ennegrecidos de la hoguera podía trazar líneas negras sobre las paredes de la cueva. Empezó tanteando el efecto sobre una de las paredes más lisas. Las torpes rayas del principio fueron haciéndose más fluidas con el paso de los días. Mientras pintaba en la pared imágenes de su memoria, el brazo se le llenaba de un fluido cálido y ella se entusiasmaba. La mano perdía la timidez y volaba trazando figuras con el carbón. Conoció entonces una felicidad distinta e inexplicable que tuvo la cualidad de hacer que se sintiera menos sola. Cuanto estaba oculto dentro de ella salió a acompañarla. Luego retrató otras figuras. Así apareció el venado avistado entre los árboles y el bisonte magnífico inclinando la testuz. Con el polvillo rojo de las rocas hizo el sol, dibujó el contorno de las riberas del río, las piedras de sus márgenes, y fue como si el rumor del agua sonara en sus oídos. También imaginó a Adán en sus exploraciones. Lo hizo surgir alto y monumental, más grande y fuerte que cualquier animal con el que pudiera toparse. Lo dibujó atravesando paisajes amables, durmiendo al abrigo de rocas, sin que nada lo amenazara, segura de que la realidad encontraría la manera de parecerse a sus dibujos. Bien. Entonces, antes de pasar a la poesía, yo no sé si le apetece comentar algo de este libro que también pusimos ahí un fragmento, que es el de Memorias, El país bajo mi piel, Memorias de amor y guerra, que es también su título muy hermoso, que es su experiencia, digamos, cuando la revolución y toda esta acción es por sí. Le apetece comentarnos algo de esta vivencia, porque es un libro muy, muy recomendable. Yo le preguntaría a Gioconda, en esa línea, si vas a tener alguna continuidad en estas memorias, porque claro, con una experiencia has retratado un periodo de tu vida muy concreto, ¿no?
pero tu vida continúa después de eso. Entonces sería así como la segunda parte de la pregunta. Bueno, ese fue el libro más difícil que me tocó escribir. Y no fue difícil porque por la escritura misma, sino porque no tenía la magia de la novela, de la imaginación, porque yo ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, cuando estoy escribiendo una novela, parte de la fascinación es que no sé lo que va a pasar. O sea, que la novela, yo sé algo, pero la novela se me va revelando y los personajes se me van haciendo y de repente aparece alguien que no estaba previsto. Entonces, la novela me sorprende constantemente. Y recuerdo cuando estaba escribiendo este libro que yo lo que hice fue cerrar los ojos. Hice una lista exhaustiva de todas las cosas que recordaba, ¿no? Y después fui haciendo la selección. Y lo más difícil del mundo es seleccionar memorias. ¿Qué recuerdos se cuentan, ¿no? Para que hagan una historia, porque uno tiene que estar consciente de que vas a contar una parte de tu vida, y esa era mi idea, contar la parte de mi vida que yo consideraba era más relevante para cualquier lector, que era la parte de cómo me involucré en la revolución sandinista y qué pasó, ¿no? Como decía alguien, la memoria es una ventana sobre una vida, no es una autobiografía, ¿no? Y también porque pienso que la historia, la manera más honesta de contar la historia, es contarla sin pretender que uno es objetivo, sino contarla subjetivamente, ¿no? Entonces, pero fue una experiencia de catarsis, de compartir todo eso. De alguna manera, La mujer habitada también es un poco una suerte de memoria, ¿no? Pero esa era la memoria de la ficticia, entonces yo quise escribir la historia de verdad que había detrás de esa novela, que eran las cosas que habían sucedido, ¿no? Y fue bien importante para mí haber escrito ese libro. Hice toda como una mea culpa también, ¿no? Muy pequeña, por cierto, porque una de las cosas que no hemos hecho en la revolución, o que no hicimos, fue hacer esa lo que han hecho, lo que hicieron en Sudáfrica, por ejemplo, de los paneles de la verdad y las comisiones de la verdad y todo eso. En Nicaragua no lo hicimos, entonces yo también me interesaba poder hablar un poco de qué había pasado, ¿no? ¿Qué pasó? Y cómo se vivió desde el punto de vista de quienes formamos parte y quienes vimos morir a tanta gente, porque hay una responsabilidad sobre todo con los muertos. Cuando uno está en un proceso revolucionario, yo tuve en la célula donde yo estaba, éramos 10 y quedamos vivos 2. O sea que a mí se me murió amigos entrañables, de un día para otro se morían, o sea, era una cosa terrible y de cierta manera eso también era importante hablarlo y contarlo. Y para mis hijos, también yo quería escribirlo para mis hijos, tengo 4 hijos y mejor dicho debería decir hijas, porque solo tengo un hijo varón, las demás son niñas. Pero bueno, yo quería que ellos supieran quién era yo, porque yo creo que los padres no sabemos, los hijos muy poco saben de nosotros, de los padres, y yo quería que ellos supieran qué había pasado en Nicaragua y qué papel habían jugado ellos también, porque ellos jugaron su papel al acompañarme en todo ese proceso, ¿no? Claro, estas memorias no sé si son el punto de arranque desde un punto de vista desmitificador del país de las mujeres, ¿no? Lo que no se llegó a hacer con la revolución, qué se pudo haber hecho, bueno, ¿no? Quizás es una forma muy desmitificadora, irónica, a veces humorística en el país de las mujeres, ¿no? Con este partido que decía
Xavier cuando empezamos, ¿no? El partido de la izquierda erótica, la necesidad de mandar a los hombres para casa, ya que lo que han hecho hasta ahora ha sido todo muy negativo, ¿no? Y sin ningún no han resultado. triunfado. No ha triunfado ningún... No, lo que pasa es que el país de las mujeres es más allá, porque yo pienso que uno de los grandes problemas de por qué estamos en esta situación en que estamos en el mundo, tiene que ver con la situación de la mujer y tiene que ver con Sí, el yo hecho sé que sí. de que la mitad de la población del mundo, con toda su potencial y su sabiduría y su capacidad de negociación y todo lo que aportamos las mujeres y la capacidad de ver lo pequeño, la vida cotidiana como un parámetro fundamental en la felicidad de los seres humanos. Eso falta en las concepciones económicas y sociales, etcétera, que se manejan en lo macro, ¿no? Que es como se piensa en la política. Entonces, la idea del país de las mujeres era tratar de decir cómo sería el mundo si pensáramos fuera de la caja, si dejáramos a las mujeres con una actitud de mujer, porque el problema es que las mujeres entran al Estado, entran al poder e inmediatamente se tienen que probar. Lo primero que tienen que probar es que son tan hombres como cualquier hombre, ¿no? Y eso es un problema, porque yo no creo que las mujeres vamos a cambiar nada si seguimos actuando dentro de con esas reglas del juego, ¿no? No se trata solamente de que las mujeres estén en el poder por estar en el poder, porque además nos cuesta mucho ese tipo de poder, por eso las mujeres tienen problemas para estar en el poder, porque no quieren jugar con esas reglas del juego, pero no jugamos con otras. Entonces la idea de esta novela es que hay un volcán que explota y echa un tóxico en el país, y el tóxico lo que hace es que le baja los niveles de testosterona a todos los hombres. Y estas mujeres han empezado ya tenían un partido, o sea, ya habían empezado a hacer este partido que le llaman Partido de la Izquierda Erótica, solo para llamar la atención y para crear un escándalo, y porque así van a ser conocidas más rápido, ¿no? Y entonces, cuando pasa esto con los niveles de testosterona, encuentran el argumento perfecto para que los hombres se vayan a descansar. Y entonces, porque dicen, nosotros vamos a hacer este juego, lo vamos a hacer con nuestras reglas, ¿no? Y los hombres nos van a estorbar, con solo que hay un hombre ya crea otra dinámica. Entonces vamos a crear este poder hecho como hacemos como en la casa. Entonces todo el lenguaje de ella es un lenguaje doméstico. Vamos a limpiar el país, lo vamos a barrer, lo vamos a dejar pulido, brillante, le vamos a sacar brillo. No, era con todo, y es todo en joda, pues todo el cuento, ¿no? Yo, esta fábula que cuentas de ese líquido, yo oí la leyenda de aquí que en la mili hace muchos años también te daban, ¿no, Xavier? Bromuro. Para la testosterona, no lo sé. Sí, era Vox Populi que daban bromuro. ¿Así? No, por lo que yo veía allí, mucho efecto no hacía. Ni en los soldados ni en la oficialidad. No vi yo. Bueno, antes de continuar, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí. Hay un poema en íntima multitud que dice: nos tomamos el cielo por asalto, pero qué lejos estuvimos de ser ángeles, que pronto cometimos el pecado del orgullo, hasta que la súbita e implacable espada de fuego nos cerró estrepitosamente y sin remedio las puertas del paraíso. Y termina este poema, Carlos: ojalá las hormiguitas no te lo cuenten, con estos 3 versos. Ojalá que las hormiguitas no te lo cuenten, que el pueblo te arrope en su pobreza y te proteja hasta de nosotros mismos. La pregunta es sencilla: ¿qué queda de esa revolución y de ese espíritu en Nicaragua? ¿Y qué puede quedar del eco de esa revolución en el mundo que visitas cada día? Queda muchísimo, queda la historia para empezar, ¿no? La historia que vivimos
cada uno de nosotros, y que contamos. Y yo creo que el pueblo tiene una actitud distinta en Nicaragua, o sea, no es la misma gente. Hubo cambios grandes, ¿no? Hay una sensación de poder que antes no existía. Y yo pienso que la historia es bien larga, que lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de que los sueños se nos pueden cumplir en nuestro tiempo de vida. Pero este año me hicieron caballera de las artes y las letras, los franceses. Sí, sí. No me dieron caballo, pero eso me metió, empecé a estudiar lo de la Revolución Francesa, pues que lo sabía, pero no me acordaba de muchas cosas. Y realmente si uno se pone a ver, la Revolución Francesa, desde que se hizo la Revolución Francesa hasta que realmente llegó la República, o sea, pasaron de la revolución que levantó semejantes expectativas en el mundo, pasaron al terror, pasaron a la reforma, pasaron a Napoleón, pasaron después a la monarquía, o sea, pasaron a tantas cosas, 80 años o 90 años pasaron hasta que Francia volvió a ser, o sea, se convirtió en una república. Y realmente yo me ponía a pensar, y hay unos escritos bellísimos de Shelley, el poeta, donde habla de la enorme desilusión y cómo la generación de él y toda la generación de ese tiempo, ¿no? Estaba tan desilusionada como nos sentimos ahora nosotros con las revoluciones. Entonces yo pienso que lo que pasa es eso, que vivimos tan corto tiempo y no vemos lo que significa el empujón que le pegamos al carro de la historia, ¿no? Pero yo soy optimista, yo tengo una profunda convicción que Nicaragua va a salir adelante de alguna manera, pero que ya lo que sí siento es que le toca a la próxima generación, que yo creo que nos aferramos mucho a creer que tenemos la respuesta, los viejos, los que hicimos la revolución. Bien, miren Cuba, pues de ahí lo que pasa en Cuba con Fidel Castro es increíble, ¿no? Que todavía ellos no han cedido ese poder, que no han podido reproducir esos valores, esos principios, eso que tanto defienden, ¿no? No ha servido, a mi manera de ver, la mayor prueba de que ideológicamente ha sido una cosa fallida en cierta manera, es que no han podido tener gente joven que tome el rumbo y lo transforme, ¿no? Y lo haga, le meta otra sangre, ¿no? Que se convierten en guardianes de una idea que ellos tuvieron, ¿no? Y eso yo creo que en Nicaragua no va a pasar, espero. Pero yo soy optimista, pues, pero uno tiene que trabajar. Yo pienso que uno tiene que trabajar todos los días por el futuro, pero no sabiendo que no lo va a ver. Es la verdad. Sí, ¿alguna pregunta más? No, ya no, estoy viviendo en Nicaragua. Ya volví a Nicaragua, sí, afortunadamente. Sí, bueno, la verdad que con la obra poética que tenemos delante, nos gustaría, pues, si es posible, escuchar algún poema tuyo o lo leemos nosotros, si de voz no... Es que después de leer Gustavo, ya es difícil que leamos nosotros, Xavier. Le podemos decir a Gustavo casi desde ahí que nos lea algún poema, ¿no? Pero yo quería leerles un poema. Vale, vale. Pero tal vez al final, que lea Gustavo. Bueno, esa es otra cosa de Nicaragua que es muy linda, que es el amor por la poesía. Ese país es impresionante, el amor por la poesía, porque creo que el único héroe que tuvimos fue Rubén Darío, ¿no? Y entonces nos sentimos orgullosísimos de Rubén Darío. Y ser poeta en Nicaragua es una distinción enorme, es un estatus respetadísimo por toda la población. O sea, a mí me perdonan las multas los policías en la calle.
En serio, yo creo que no hay país otro en el mundo donde me diga, compañera, tal vez le sirve de anécdota para uno de sus poemas. ¿No? Y sí, y había uno que me paraba y me decía, compañera, es un honor para mí pararla a usted. Eso es una maravilla. Y tenemos un festival de poesía todos los años, los invito a todos que lleguen, se van a morir. Es un festival de poesía en febrero y son horas de lectura de poesía que llegan poetas de todo el mundo. Y ustedes no saben el silencio de una plaza llena de 5.000 personas de todos los estratos sociales, ¿no? Los vendedores de chucherías, de raspados, niños, perros, todo está ahí. Y hasta los perros se quedan quietos. Y son horas de estar oyendo leer poesía. Eso es una maravilla que hay en Nicaragua. Entonces nosotros somos leer poesía es una cosa que se cultiva, ¿no? En Nicaragua, leer en voz alta la poesía. Entonces, ¿podríamos oír algún poema suyo? Claro, por supuesto. Si me ponen a leer poesía los puedo acabar aquí. Nosotros encantados, de verdad. ¿Qué quieren que les lea? Porque... Es que son todos tan... Ajá. Ay, pero no la tengo aquí. Sí. Sí, la tenemos nosotros, seguro. Estaba en apogeo. En apogeo estará. Con el último. Está aquí. Yo creo que está en apogeo, ¿no? Ahí está, en apogeo. ¿No? En apogeo. No me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido. Las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera me he pasado rebelando contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables por extraño maleficio me inspiran. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la yoconda irreprochable, sacarme 10 en conducta con el partido, el Estado, las amistades, mi familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo nuestro. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí, queriendo ser yo misma, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas, porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo Edith Piaf,
pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, nomás abrir los ojos, siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas que por mi madre y contra ella me gusta ser. ¿Hay alguna petición de poema? Complace. A ver si le van a entender a eso, porque es medio... Esto nos recuerda aquellos tiempos A de ver la si radio está. antigua en el franquismo, Sí. cuando iba a hacer la primera comunión y se pedía aquello de la cabra Montesinos y yo soy minero, pero te agradecemos mucho que nos complazcas con la lectura de tus poemas. Pero mejor les voy a leer uno para que se rían un poquito. Y además en honor a todos los hombres que están aquí, para que vean que los queremos también. Hay muy poquitos. Pero... Y está muy callado. Bueno, los poquitos que hay. Se llama Receta de Varón. Esta es una parafraseando a Vinicius de Moraes, que nos dejó su receta de mujer. Vinicius de Moraes tiene un poema lindísimo que se llama Receta de Mujer y que empieza diciendo que las feas me perdonen, pero la belleza es esencial. Entonces yo digo, no importa si no es hermoso. La fealdad en el hombre puede despertar ciertos atávicos instintos femeninos, pero es esencial que el pecho sea acogedor y que los brazos ofrezcan la promesa de abrazos apretados y tiernos. Bello en el cuerpo o no es cuestión de gustos. Personalmente los prefiero tapizados, con espacios de sombras oscuras, suaves al tacto y capaces de llenar el olfato con el olor del día a flor de piel. La cintura que se defina, por favor, que no le sobre ni le falte, que no acuse el descuido del dueño más que en ciertas épocas permisibles, donde unas libritas de más son solo testimonio de amables libaciones. Las manos son definitivas, deben saber sostener la cabeza de la mujer con el celo con que el marinero le escatima al viento la única lámpara de aceite en medio de la tormenta. Ser ágiles como pájaros o cabras de monte, capaces de la forja del hierro, la lágrima y de esculpir los intrincados artesonados del placer. Las piernas también son importantes, pero les perdonamos las torceduras, lo tosco, las imperfecciones, si al encontrarnos con la boca vemos una sonrisa en la que poder confiar y unos ojos que nos aseguren la mañana. La espalda masculina debe ser extensa, como una pradera por donde puedan pasearse los búfalos y los heliotropos, y es fundamental que en las caderas se alcen dos colinas inequívocas, sólidas, que se nos queden prendidas a la memoria cuando el hombre se vuelva para marcharse, alejándose en la noche. La voz que resuene con vibraciones de bajo, pero que sepa modular la tensa y dulce melancolía del acordeón, lamentando el fin de la luna en la ventana. El hombre, al fin, ese mítico animal que reinventa siglo tras siglo las quimeras que pueblan las obsesiones femeninas, habrá de conservar, perdida la absoluta hegemonía, todas aquellas cosas galantes, fuertes, acogedoras, que a pesar de todos los pesares, lo mantienen sólidamente anclado en el profundo, incansable mar de las hembras.
verdad, dicen que la poesía no es sutil, pero lo es, porque este poema a los feos nos reconcilia con la esperanza. Bueno, a ver, ¿alguna petición? Pues yo también tenía alguna petición, la verdad. Sí, ¿Tenéis alguna? A ver. Bueno, Aquí, claro. Xavier. Usa tu ¿A derecho. cuál? Sí, está aquí, sí. Un epigrama breve. Sí, espera, que está comentando Rache. Ah, sí, claro. Muchas veces me ha traído tu obra desde allá, cuando aquí no la encontraba, y releyéndote hoy lo encontré de nuevo. En verdad os digo, no hay nada más poderoso en este mundo que una mujer. Por eso nos persiguen. A ver, algo más. Tu poesía es una poesía muy rica en el plano sensorial. Entonces, yo, si no tuviese inconveniente, pediría un poema muy apetitoso, que hay muchos, ¿no? Porque hay el de chocolate, hay el del helado, pero pediría el de amor de frutas, que son extraordinarios muchos poemas, pero este me parece un poema encantador. En mi folio está en el 7, pero... Amor de frutas. Sí, está en el 7. Ese me tocó leerlo en una iglesia una vez en Alemania. Sí. ¿Y qué reacción No, hubo? todos los alemanes, los pastores son fantásticos, son bien liberados. Bueno, son diferentísimos porque no tienen celibato ni nada. Amor de frutas. Déjame que esparza manzanas en tu sexo, néctares de mango, carne de fresas. Tu cuerpo son todas las frutas. Te abrazo y corren las mandarinas. Te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el pomegranate esconde sus semillas incitantes. Déjame que coseche los frutos de agua que surten en tus poros, que sudan en tus poros. Mi hombre de limones y duraznos, dame a beber fuentes de melocotones y bananos, racimos de cerezas. Tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún Dios podrá expulsarme. Es un poema que nos remonta a la sensualidad y la libertad del cantar de los cantares, realmente. Bueno. Pero yo quería leer uno más, porque vamos a terminar, Sí, ¿verdad? sí. Porque este poema no es de las cosas bellas que nos pasan a las mujeres, es un poema más reflexivo, pero creo que es un poema que yo considero que habla de cosas muy importantes y que lo quería compartir con ustedes. A ver si no me da ronquera. Se llama 8 de marzo. Obviamente lo escribí para un 8 de marzo, ¿no? Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía.
Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos despidió cuando estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas, flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe irredento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que tenaces, una a una, resurgiremos. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy. ¿Cuánto nos corresponde el jardín del que nos expulsaron?